justicia lo que ha pretendido ese grupo de trabajo que pretende generar y utilizar la vía de la lucha conjunta entre la vía jurídica y la presión popular. La vía jurídica sin presión popular no tiene ningún sentido porque es una parte del propio sistema. Única y exclusivamente gracias a las movilizaciones sociales se ha producido un cambio conceptual y una modificación en el equilibrio de poderes que había anteriormente. Ese cambio conceptual y esa modificación de equilibrio de poderes ha permitido ver a todos cómo realmente no teníamos una democracia, sino que estábamos totalmente dominados por la banca y las grandes empresas, y que los que aparentemente nos representaban nunca habían hecho lo que habíamos elegido nosotros y estaban defendiendo intereses totalmente distintos. Ese cambio conceptual es el que provoca todas las movilizaciones y el hecho de que haya una reinterpretación de las leyes y la aplicación de esta por parte de los jueces. El sistema, digamos, es como una especie de olla a presión. Y según va aumentando la presión hay una serie de espitas que van dejando que ésta salga. Una de las primeras espitas que tienen para evitar esa presión son los tribunales y la vía judicial. Es por eso, por lo que gracias a la presión popular ha ido habiendo una serie de resoluciones judiciales que eran impensables antes de esta. A la última, por sin ir más lejos, ha sido hoy en el que el Tribunal Supremo ha considerado como abusivos los intereses moratorios en los préstamos a consumo, no hipotecarios. Cuestiones que anteriormente ni se planteaban. Este cambio conceptual ha provocado, entre otras cuestiones, que se empiece a plantear tanto el hecho de que no era cierto que la corrupción entre los representantes políticos fuese un hecho aislado, y que al final se vaya poniendo de manifiesto poco a poco cómo esa corrupción es generalizada, como el hecho de que realmente la ciudadanía y lo que es los órganos que lo representan no tienen poder alguno respecto a llevar a cabo las políticas económicas y todas las políticas en general, porque necesitan precisamente ese sustrato económico para que la voluntad popular se lleve a cabo. Con esta presión popular llevada a cabo por este cambio conceptual, está aquí modificando poco a poco lo que son las resoluciones judiciales. El Tribunal Ciudadano de Justicia es un grupo de trabajo que ha generado una estructura de carácter participativo y horizontal, a través de la cual hemos ido recopilando infinidad de expedientes, a través de los cuales hemos demostrado cómo los bancos, a través de las sobretasaciones de los inmuebles, han ido concediendo préstamos que no tenían derecho a conceder porque no tenían aval suficiente, y han ido generando de forma ilegal, no solo ilegítima. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia estamos intentando demostrar la ilegalidad de la deuda de cara a que haya una futura quita de esa deuda de carácter ilegal cuando tengamos que pagarla, poder demostrar según las propias normas de la Unión Europea y del Estado español, para poder facilitar el no pago de esa deuda, que en gran parte, como decía, es ilegal, y otra gran parte también es ilegítima, pero mucha es ilegal. Pues como decía, inflando el precio de los inmuebles, concedieron préstamos de forma ilegal y así generaron la deuda que nos está agobiando ahora, a través de una burbuja inmobiliaria y un aumento ficticio de los precios que no implicaba en absoluto un aumento de la riqueza, sino única y exclusivamente de nuestra propia deuda. Por ese motivo presentamos una querella, que ya la presentamos hace 2 años, que luego la retiramos y volvimos a presentar otra mejorada con los números que teníamos gracias a las investigaciones que hemos ido asumiendo posteriormente, y esa querella todavía está pendiente de ser analizada por parte de la Audiencia Nacional. Está en el juzgado de Audiencia Nacional número 5, y ahí todavía estamos presionando para que entren. Lo que pasa que a través de ella ponemos de manifiesto cómo en Cajamadrid se generó la deuda precisamente porque la empresa Cajamadrid dominaba la tasadora que valoraba los inmuebles, y a través de eso dieron préstamos que no se podían conceder y generaron el hueco y el boquete y la deuda que han implicado los 22.000 millones de euros de deuda generados por esa entidad. A raíz de esa deuda, para intentar taparla, fue por lo cual
a partir de esa deuda, para intentar taparla, fue por lo que inicialmente emitieron las preferentes, para intentar tapar esa deuda que habían generado concediendo préstamos que no se podían abonar y hacer a la población a la que habían estafado anteriormente volverla a estafar para poder intentar taparla. Como no pudieron taparla de esa manera, posteriormente lo que hicieron fue salir a bolsa de forma ilegal también, igualmente con las acciones, para intentar taparla. Como tampoco pudieron, al final hemos tenido que acudir al rescate. Posteriormente al rescate, lo que se ha hecho a través del Banco Malo, de la Sareb, ha sido dejar a los bancos las deudas, y lo único bueno que tenían los bancos, que el patrimonio, que eran los inmuebles, se ha concentrado en ese presunto banco malo. Tenéis que tener en cuenta que ellos siempre juegan con los cambios conceptuales y de los términos. Cuando hablan de un producto privilegiado, maravilloso, te están estafando. Cuando hablan de un banco malo, ahí es donde se concentra la riqueza. Pues ahí se han concentrado 54.000 millones de euros en inmuebles, ¿vale? Pues esos 54.000 millones de euros en inmuebles se ha quedado más de la mitad, los 25.000 millones de euros. Otra vez, los mismos bancos y las grandes empresas se han quedado 35.000 millones de euros a cambio de 2.000 y pico, 2.500 millones, de un día para otro. Es decir, la estafa ha sido total. Primero, han hinchado los inmuebles para coger préstamos que no debían y crear la deuda. Posteriormente, para tapar esa deuda, han emitido las preferentes. Como no han podido taparla, han emitido las acciones en falso y posteriormente ha habido el rescate. Esa deuda se ha hecho pública y todos los inmuebles, que eran los únicos bienes que quedaban, se los han vuelto a quedar las empresas por 2 duros. Eso es lo que ha ocurrido. Y el Tribunal Ciudadano de Justicia lo que está investigando, y por lo que ha presentado esa de las primeras querellas, ha sido la generación inicial de esa deuda a través de la sobretasación. Consideramos que el cambio conceptual que se ha llevado a cabo ya es irreversible y que el proceso que hay de concienciación de la población de esa falsedad absoluta del sistema se va avanzando día a día. Día a día nos vamos dando cuenta de que la corrupción es mayor, que no son casos aislados, sino que es algo generalizado. Y tener claro una cosa, es decir, todo esto viene inicialmente del hecho de que los banqueros han estafado a los bancos para quedarse con ese dinero. Y esa estafa y ese beneficio de los banqueros y grandes empresas es lo que estamos ahora pagando a través de la deuda pública. Por eso necesitamos luchar y seguir continuando poniendo de manifiesto todas estas barbaridades del sistema y que se mantenga ese cambio conceptual que vaya avanzando día a día, y lo vamos a seguir haciendo. ¡Auditoría ciudadana! ¡No debemos! ¡No pagamos! ¡No debemos! ¡No pagamos! ¡No debemos! ¡No pagamos! ¡No pagamos! ¡Y yo! El Grupo de Economía de Acampada Sol. Buenos días. Bueno, somos los de los económicos. ¿Eso qué significa? Que la gente del Grupo de Trabajo de Economía, desde el inicio, no nos hemos limitado a elaborar alternativas de esas que tanto decían que no teníamos. Hicimos bastante al principio 25 propuestas sobre todos los aspectos de la economía que fueron muy bien recibidas por importantes economistas de este país y que en buena medida también han condicionado y han influido sobre otros grupos políticos y otros movimientos con posterioridad. Se hizo un trabajo intenso sobre los temas de financiación, sobre los temas de fiscalidad y, en definitiva, además de todo ese trabajo de elaboración que está colgado en las redes, no os vamos a contar aquí ahora todo, además de eso hemos estado siempre en la acción. Hemos convocado acciones de todo tipo, hemos participado bloqueando y acudiendo a las agencias de calificación, a los bancos, haciendo en definitiva movilizaciones y últimamente cosas como la que aquí acabáis de ver.
Pues sí, desde las críticas que hicimos inicialmente en marchas contra las agencias de calificación, contra los paraísos fiscales, contra los bancos que han desahuciado a millones de personas y que han robado y estafado a la gran parte de esta población, contra todo eso nosotros hemos venido manifestándonos y redactando documentos. Algunos de esos documentos, como por ejemplo toda nuestra propuesta en materia de fiscalidad, contra el fraude fiscal, contra la corrupción, y que fue trabajada no solamente por Economía Sol, sino por asambleas de economía interbarrios durante más de un año, eso está colgado en la red y lo tenemos como una de las propuestas más influyentes de los últimos años en materia política, fiscal y económica. Igualmente, el tema de las 25 horas, nuestra propuesta de 25 horas de jornada laboral, de reducción de la jornada laboral, que incluye desde luego ni mucho menos rebaja en los salarios. Todo eso es algo que vamos a contar ahora, que de alguna manera está adelantado, anticipado en los econoñecas que habéis visto y que podéis seguir en la red. Y bueno, la cuestión ahora es ir desgranando un poco algunos de esos trabajos que nosotros continuamos haciendo en nuestra asamblea. Y no solamente los lunes en el Carmen, sino también los domingos en el Retiro, en donde al menos una vez cada mes nos reunimos los domingos, bien sea en lo que es el kiosco de música o detrás del Palacio de Cristal, para continuar esa universidad en la calle, esa verdadera universidad, que es la universidad de las personas y para las personas. Bueno, nosotros ahora lo que queremos hacer más bien es centrarnos en la última propuesta que hemos realizado, a la que se refería alguien anteriormente, y es la reducción de la jornada laboral y la distribución del trabajo. Y creemos que esto es uno de los elementos más revolucionarios y más centrales que en el futuro, prestar buena atención, va a condicionar en muy buena medida cualquier política que pretenda ser transformada. Vamos a ver, nosotros hemos analizado que el trabajo en definitiva es toda actividad humana y que en definitiva orientada, y así ha sido a lo largo de la historia y de las civilizaciones, orientada a satisfacer las necesidades de la gente. Bien, pues todo ese trabajo es en definitiva lo que ha hecho la humanidad, y cualquier cosa, y fijaros bien que esto es importante, cualquier cosa que nos rodea, cualquier edificio, vuestra ropa, todo lo que hay a nuestro alrededor se puede resumir solamente en naturaleza y en trabajo. Al final todo es naturaleza y trabajo. Es decir, desde la extracción de las materias primas y cualquier proceso de transformación primaria, posterior, hasta que al final llega al ser humano, es trabajo intelectual y trabajo físico del ser humano. Esto es un elemento muy determinante para reírse de aquellos que lo único que piensan es en el capital. Lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que hay que dignificar es la naturaleza, y hay que preservarla, y el trabajo de los seres humanos, que es en definitiva lo que cambia la sociedad y lo que nos modifica. Pues bien, primero el asunto de la naturaleza. No podemos, y lo hemos dicho como coloñecos, no podemos seguir trabajando de modo que afecte a la extracción de materias, al consumo de energía que lleva al planeta al desastre. No es un problema de aumentar el consumo, naturalmente que hay que distribuirlo en países y en áreas completamente deprimidas, pero en general la estructura de consumismo del capitalismo está llevando al planeta al desastre, y eso naturalmente se basa también en un trabajo, estamos hablando de fundamentalmente el trabajo productivo, ese que se transforma en bienes y fundamentalmente en bienes más que en servicios, que hay que modificarlo. Pues bien, ¿qué ocurre con el trabajo? Ha habido siempre una lucha por repartirse los productos del trabajo. Siempre ha habido esa lucha, al final unos se lo llevan, otros se lo quitan a otros, es la lucha de clases, pero esa lucha por repartirse el producto del trabajo es también una lucha por repartirse el esfuerzo en el trabajo. Daros cuenta que al final los poderosos, los que por uno u otro camino se hacen cargo del control de la sociedad, se las apañan para no trabajar, o para trabajar en los trabajos más suaves y no en los trabajos más duros, que sería en ese reparto de las tareas que las sociedades primitivas en algunas ocasiones nos enseñan, que serían en definitiva los trabajos penosos, los que no quiere nadie, serían los que más habría que retribuir y serían lo que hay que repartir entre todos.
Y sin embargo, la estructura social de clases que venimos sufriendo desde siglos viene a determinar que también el trabajo se ha establecido mediante los que no trabajan y los que sí lo hacen, y precisamente con retribuciones menores, ¿no? Pues ese trabajo, con la irrupción acelerada y progresiva de la ciencia y la tecnología, está llevando naturalmente a una automatización de los procesos que permite una producción con mucha menos gente. Mirar, Keynes, que es un economista, bueno, pues reformista del capitalismo de hace 80 años, Keynes predijo que para estas fechas, él dijo, dentro de 80 años, la jornada laboral sería de 15 horas. Y lo predijo en función del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el capitalismo prefiere tener a un ejército de parados y a otro ejército trabajando de más, alienado, sin capacidad de movilizarse. Por eso la lucha por reducir el tiempo de trabajo, que ha sido una lucha permanente del movimiento obrero, recordar lo que fueron la lucha por las 8 horas, hoy debe de concretarse en algo realmente transformador. Y hacemos una propuesta de 25 horas, no porque sea posible o no, porque queremos llamar la atención que queremos hacer un cambio de fondo en la sociedad. Villena mejor habla de las cuestiones del reparto de trabajo y de lo que es el trabajo no productivo y reproductivo. Pues uno de los temas que más hemos debatido en nuestra asamblea es utilizando una palabra que seguramente os sonará rarísimo, que se llama financiarización. La palabra financiarización, de alguna manera muy utilizada en economía, lo que significa básicamente es la forma como se mercantiliza casi todo en la naturaleza, casi todo lo existente. Y una de las cosas que obviamente llevamos siglos financiarizando es justamente nuestro tiempo de trabajo. Y el tiempo de trabajo es la vida, es lo único realmente valioso que tenemos. La vida, esta vida maravillosa y el tiempo para vivirla. Y eso es lo que nos están arrebatando. Básicamente es eso, esencialmente es eso, porque cuando nos quitan el agua, cuando recortan la luz, cuando sacan a la gente de sus viviendas, cuando les quitan sus empleos, cuando les roban su dinero, lo que nos están quitando básicamente es tiempo. Y ese tiempo que a su vez se acumula en horas de trabajo, en muchos casos, que hacen que muchas personas sean esclavas del trabajo, esclavas del capital. Y entonces acumulan en unas personas ese tiempo y en otras acumulan la necesidad que no se satisface, la necesidad es vivir. Y todos aquellos que de alguna manera arrebatan ese tiempo y ese capital, que de alguna manera no es más que el esfuerzo, no es más que la financiarización de nuestro tiempo y de nuestro trabajo, se lo quedan todo. Y ya sabemos que el 10 o menos % de la población mundial lo tiene todo y no nos está dejando nada. Y el 1% lo tiene todo, toda la riqueza, esa mal llamada riqueza, porque no podemos hablar de riqueza cuando en realidad hay tanta gente ahora mismo pasando hambre, pasando frío, pasando sed y pasando desde luego una angustia tremenda por no saber cómo llegar a fin de mes. Bien, eso que está en nuestra propuesta de las 25 horas significa afrontar directamente esta cuestión y decir, sí, hay trabajo, sí, pero no es trabajo lo que queremos, es nuestro tiempo, lo que reclamamos es nuestro tiempo, el tiempo de ahora, el tiempo del futuro. Hacia eso vamos, hacia ese horizonte. Y se puede, claro que se puede. Cuando hay cientos de personas que trabajan más de 10 horas al día, desde luego que se puede. Y desde luego que se puede cuando hay pocas personas que lo acumulan todo. En eso básicamente está nuestra propuesta, en repartir ese tiempo y en repartir la satisfacción de esas necesidades esenciales para la vida. Y para terminar, este asunto es que nosotros planteamos el reparto del tiempo de trabajo, no solo para que la gente tenga tiempo, todo el mundo capacidad de tener trabajo productivo, no, sino para repartirse ese trabajo que ellos desprecian, que es el trabajo de cuidados, el trabajo necesario para que la sociedad funcione, que es tan importante como el trabajo productivo, pero del que ellos no quieren hablar porque no les produce beneficios.
Entonces, nosotros entendemos que ese trabajo, el trabajo en la casa, el trabajo de cuidar, que al fin y al cabo a lo largo de nuestra vida estamos más tiempo necesitados de cuidados que trabajando propiamente, ese trabajo hay que repartirlo entre hombres y mujeres y repartirlo con todo el mundo. Y para repartirlo necesitamos que la gente no esté atado a tiempo de trabajo productivo para el patrón 12 horas. Eso es un elemento también muy determinante y por eso el reparto del tiempo de trabajo es revolucionario para el sistema económico y es revolucionario para nuestro nuevo modo de vida, que es lo que estamos planteando también. Con eso damos paso a otros compañeros de otras comisiones. Muchas gracias. Por favor, Hola, ¿qué tal? Sí, yo no iba a hablar, pero voy a improvisar más o menos. Política a corto plazo. Llevamos 4 años trabajando sobre todo desmontando la mentira del régimen político español. La mentira de la democracia, que ellos llaman democracia y desde luego que no lo es. Esto da mucho que trabajar porque desde luego esto está muy malito. El régimen político español es todo menos una democracia. Por un lado, en lo que respecta a la democracia representativa, todos sabemos que no existe absolutamente ninguna separación de poderes. El poder legislativo y el poder ejecutivo es el mismo poder, lo vamos a ver ahora en las generales, que es el mismo poder que va a haber en las cámaras, es el mismo que forma la presidencia. Por si fuera poco, ese poder elige además el poder judicial, con lo cual aquí lo que tenemos es el poder absoluto. Cada vez que se vota, lo que se entrega es el poder absoluto a una formación y en confrontación siempre, mediante las urnas, sin que haya debate, sin que haya debate en el Congreso, porque siempre va por mayoría. Pero eso no nos centramos sobre todo en eso, nos centramos sobre todo en lo que supone la prohibición de las libertades políticas. Porque en lo que respecta a la democracia representativa, pues creemos que deberían de ser los partidos y los que concurren a las elecciones y postulan a representarnos a los demás, los que deberían arreglarlo. Sin embargo, la carencia más grave que hay en España, aparte de la separación de poderes sobre todo, por supuesto, y lo mal que se encuentra la elección de representantes en la ley electoral, sobre todo en la prohibición del resto de libertades políticas. Me refiero, por ejemplo, a la iniciativa legislativa popular, que todos vimos cómo acabó la iniciativa que presentó la PH, que acabó, pues nada, que no acaba con un referéndum vinculante, está limitada, no puede hacerse para leyes orgánicas, no se puede llamar una iniciativa legislativa popular como existe en cualquier parte. Nos referimos al referéndum vinculante, que también está prohibido. Nos referimos a la iniciativa popular, a la reforma constitucional, a poder cambiar el texto constitucional. Nos referimos a todas estas libertades que no precisan de representantes para ejecutarse. Todas estas libertades están prohibidas en España, prohibidas completamente, no pueden hacerse. Prohibidas, bueno, en la iniciativa legislativa popular, como digo, hay una iniciativa legislativa popular legislada, pero no se puede llamar iniciativa legislativa popular, porque, como digo, no conduce a referéndum, no sirve para nada. Todas estas libertades, además, estaban en el texto constitucional original, en el texto primero que se aprobó. ¿Y quiénes las prohibieron? Son precisamente los partidos. Se prohibieron en el Congreso, en comisiones parlamentarias. Esto es evidente para qué se prohibieron, porque todas estas libertades, si nosotros pudiéramos utilizarlas, no les hubiéramos dejado saquear el país como lo están saqueando. Esa prohibición es la que da origen a que se pueda gobernar sin interferencia, sin ninguna interferencia. Es evidente, lo podemos ver simplemente con la propia iniciativa de la plataforma de afectados por la hipoteca, que si hubiera triunfado, pues ya hubiera puesto coto a los banqueros, hubiera puesto coto, de alguna manera, permitiendo la dación en pago, y esto, pues claro, no les hubiera dejado a ellos hacer el negocio como lo están haciendo. Esto sucede con todas estas libertades que están prohibidas precisamente para eso. Nosotros venimos reivindicando estas libertades todos los años, es una iniciativa que venía ya de antes de nosotros, porque por supuesto esta prohibición es desde el momento en el que se firma la Constitución, desde el momento en el que se aprueba con todas estas prohibiciones, y desde hace muchos años ya lo venimos celebrando cada 7 de diciembre, que es el día que llamamos de las libertades políticas. Esta reivindicación está en el Congreso, además, en estos momentos, porque esto, mediante un grupo del 15M también, de Asturias, se realizó una iniciativa de reforma constitucional que hizo suya el Congreso de Asturias y que ahora mismo está ahí, que se está debatiendo. Pero por supuesto, pues no esperamos que contesten nada positivo en esto, como no han venido haciendo, porque es curioso ver que estas libertades se prohíben además básicamente desde los partidos de izquierda. Existe un miedo tremendo a la opinión popular. Todos hemos oído frases como el referéndum lo carga el diablo.
Sin embargo, la toma de decisiones, que es lo que es la política, tomar decisiones sobre lo común, cuando se toma por pocas personas, como sucede en el caso de los representantes, es mucho más fácil que los sobornen. Esto es una cosa evidente. Cuanto más se abra la toma de decisiones, se someta por lo menos a referéndum, a libertades mucho más participativas y mucho más horizontales, va a ser mucho más difícil que se hagan las cosas que se están haciendo, o sea, que el saqueo de la población que estamos sufriendo. No mucho más, nosotros tenemos en nuestra web, en la 15Media también, hemos hecho un trabajo también muy grande desmontando las mentiras políticas, todas estas mentiras, ya sabéis el formato de desmontar mentiras, desmontamos por ejemplo la separación de poderes, la democracia en sí, que la democracia consista en votar, como se dice muchas veces, cosa que está absolutamente lejos de la realidad. Vamos, la democracia básicamente de eso, la separación de poderes y libertades políticas, no solamente la elección de representantes. El resto de libertades son absolutamente necesarias, porque sin ellas, como vemos, es que no es posible gobernar como el pueblo quiere. Siempre se hace lo que las élites desean. Nada, os invitamos a participar y nada, a seguir. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahora nos van a hablar de... Liliana y Manolo de la Comisión de Economía Sol. Es imposible decir cosas más inteligentes. Yo vengo de una campaña que plantea un tema que se está haciendo en secreto. Igual podríamos levantar las manos. ¿Quién han escuchado del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones? Muy bien, pues hemos estado varias miles de personas manifestándonos el pasado 18 de abril en 52 sitios del Estado español, en más de 730 lugares del mundo se han manifestado contra lo que son los mal llamados tratados de libre comercio. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde julio del 2013 plantea un nuevo golpe de Estado del poder económico, del poder corporativo a todo tipo de derechos, de nuestras fundamentales libertades. Y por ello se han creado nodos locales en diferentes puntos del Estado, en Valencia, en Cataluña, en Euskadi, en Asturias, en Galicia, en Andalucía y también aquí en Madrid. Las movilizaciones del pasado 18 de abril fue solo uno de los muchos que se están organizando a lo largo y ancho del mundo contra este tipo de régimen comercial que lo que realmente consigue poco a poco es generar un estado de impunidad para las grandes empresas transnacionales que estamos sufriendo a diario, como lo hemos visto con las compañeras y los compañeros de Movistar que están en huelga, como es las personas afectadas por la hepatitis C, como es las compañeras y los compañeros de la planta de Coca-Cola. Todo esto son ejemplos cómo estamos sufriendo diariamente, sistemáticamente, las violaciones de nuestros derechos humanos por parte del poder corporativo. Entonces, ¿por qué no se sabe nada de este tratado? Porque el poder económico y el poder político lo mantienen en secreto, pero lo que hemos sabido sacar a la luz de la opinión pública con esta campaña que ya dura 2 años a nivel europeo y hay cientos de organizaciones involucradas, es terrible lo que se está preparando ahí. Es digamos, una vuelta de tuerca, aunque aquí a veces es difícil con el nivel de empobrecimiento, con el nivel de paro que hay, a veces todavía es imposible pensar cómo que va a volver una vuelta de tuerca más de políticas neoliberales. Pues sí, en un acto este miércoles pasado hemos hablado de los municipios que se han declarado en oposición al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Uno de los pueblos muy cercanos que tenemos es Rivas Vacía, Madrid, que aprobó en la Junta Municipal una moción para declararse en oposición a este tratado. Os he traído un papelito que si queréis leer un poquito más, porque no os quiero aburrir hoy.
Hoy que estamos hablando a una semana de las elecciones municipales y autonómicas, en muchas de las diferentes propuestas municipalistas plantean muchas cosas. Desde el 15M llevamos peleándonos, resistiendo y luchando, como una ley antidesahucios, como una remunicipalización de los servicios públicos, como un cambio en la gestión de todo lo que tiene que ver con la gestión pública, como son cuestiones de la auditoría de la deuda municipal, como es el no pago de la deuda legítima. Todas estas son cuestiones que las diferentes alternativas municipalistas van a tener que abordar a partir del 24 de mayo. Pues el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones incluye una serie de cláusulas para hacer imposible estos cambios políticos en el futuro, porque el poder económico y político sabe muy bien que va a haber cambios en el mapa político, tanto a nivel local, autonómico, estatal y también a nivel europeo, como lo hemos visto con el cambio político en Grecia con el gobierno de Syriza, que ha puesto encima de la mesa un plan de rescate ciudadano y ha aprobado una ley antidesahucios, a pesar de las imposiciones de la Troika. Estos son los pasos que vamos a seguir también aquí con la apuesta por una unidad popular que necesitamos tan urgentemente. Por eso es tan importante que más allá de las políticas municipales, más allá de los cambios más a corto plazo, como parar los desahucios o municipalizar los servicios públicos, tengamos en cuenta que hay unas amenazas que van más allá, que no perdemos el norte, que hay una serie de políticas del poder económico global que se están imponiendo a través de estos tratados que se están negociando en secreto, o bien en Washington, o bien en Bruselas, o bien en Ginebra. Unas siglas son el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Otro es un tratado que ya se terminó de negociar entre la Unión Europea y Canadá, que es el prototipo y que se va a empezar a ratificar a partir de enero del 2016. Y tenemos que estar alertas y alertas. ¿Por qué? Porque si se aprueba el tratado con Canadá, los mismos mecanismos que estamos denunciando con el tratado con Estados Unidos también se aplicarían con este tratado. Y hay uno todavía menos conocido, que tiene las siglas de TISA, que es un Tratado Internacional de Comercio de Servicios. Todos los servicios públicos que todavía no están privatizados a nivel local estarían amenazados y quieren ahí dar una vuelta más en la privatización de los servicios públicos municipales y también toda la gestión que se está haciendo parte de las entes locales y municipales. Por eso planteamos desde la campaña contra el TTIP que no solo queremos impedir, y lo vamos a impedir, esta firma contra este tratado nefasto, que es una constitución de las grandes corporaciones transnacionales, sino además vamos a abrir una grieta en estas políticas neoliberales capitalistas de la Unión Europea que se imponen sobre la mayoría de las políticas laborales, fiscales, etcétera, que estamos sufriendo las mayorías sociales. De ahí la invitación, no solo difundir lo que está haciendo la campaña, sino también ahora en esta última semana, de cara a las elecciones municipales y autonómicas, intentar cuestionar a los diferentes partidos qué posición tienen en relación con este tratado. Porque en otros países, como en Alemania, en Austria, en el Reino Unido, este tema se convirtió en un tema electoral. Porque ahí las diferentes movilizaciones han conseguido que los partidos políticos se tienen que posicionar. Y aquí lo tenemos muy claro. El Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, el PNV, CiU en Cataluña, UPD, Ciudadanos, son claramente a favor de este nuevo ataque a nuestros derechos fundamentales, que es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Y los otros partidos que están emergiendo han dicho claramente que están en contra. Podéis mirar en los diferentes programas que plantea ahora Madrid o Barcelona en común. Ahí las alternativas municipales tienen muy claro que no solo es una oposición a la vieja política, sino es también una oposición a las políticas capitalistas y neoliberales impuestos por parte de la Unión Europea. Entonces, nada, esta invitación
Si queremos no solo parar las privatizaciones de 6 hospitales en la Comunidad de Madrid, como se ha conseguido desde la Marea Blanca, si queremos realmente avanzar en que esta privatización por parte de las grandes empresas como Tragados, como FCC, como ACS, que ha ido avanzando en todos los aspectos de la gestión pública, de nuestros servicios públicos, incluso en los incendios forestales, incluso en lo que es la ayuda social, etcétera, tenemos que impedir este tipo de avance en la privatización y este tipo de tratados que nos meten la privatización por las puertas traseras a través de los parlamentos europeos, a través de los parlamentos nacionales y locales. De ahí esa resistencia necesaria y vincular las campañas que tenemos, como es del Canal Isabel II, como es la plataforma Afectados por las Hipotecas. Todas estas luchas tienen en común también la oposición a este tipo de tratados comerciales y de inversión que nos vienen impuestos por parte de los poderes económicos globales. Así que muchas gracias y aquí os dejo un papel. Muchas gracias. Por favor, hola a todas y a todos. Yo vengo aquí representando a la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, otro de los movimientos y plataformas que nació al calor de esta plaza del 15M. Hace 4 años, cuando nació este movimiento, muy pocas personas hablaban de lo que era una auditoría de la deuda y de ese término que es la deuda ilegítima. 4 años más tarde, todos los discursos, casi todos los programas políticos y en todos los debates aparecen esos dos términos, ¿no? Entonces creo que desde la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda debemos estar muy contentas de meter en el discurso la deuda ilegítima. Como bien sabréis todas, pues nuestra labor, nuestro fin o nuestra meta es ese, el no pagar la deuda ilegítima, pero no solo se queda ahí, sino cambiar este sistema. Este sistema en el que la deuda sirve como un arma de dominación a los pueblos. Esta plataforma nació de gente que ya venía en parte de un activismo anterior, un activismo en el que marcaba que la deuda era, como he comentado, dominación de los pueblos del sur. Antes la deuda nos parecía como algo muy lejano. Oíamos que el Fondo Monetario Internacional hacía de las suyas en países de Sudamérica o en África, pero creíamos que eso era algo que no nos iba a tocar. La deuda llegó y se implantó y ahora es una problemática que, como he dicho, arrastra a todo. Por poneros un ejemplo, solo la partida de intereses de los presupuestos del Estado para este año, solo de intereses, son 36.000 millones de euros. Es la segunda partida, solo por detrás de las pensiones, del pago de las jubilaciones. La deuda ahora mismo lastra cualquier intención o cualquier manera de poder avanzar como país y como sociedad. Es una herramienta, vuelvo a insistir, de dominación de unas élites, de ese 1% que nos tiene cogidos con ese dogma de que todas las deudas se tienen que pagar, ¿no? De que cualquier deuda se debe pagar. Ha habido países que ya han demostrado que las deudas no se tienen que pagar. Hay países que han demostrado que la auditoría es posible. Y nosotros desde la plataforma de Auditoría Ciudadana trabajamos en ello. Por poneros algunos de los ejemplos, ya tenemos nodos de auditoría en unas 15 ciudades, en algunas localidades pequeños municipios. Gente de la plataforma ha desarrollado una herramienta que os recomiendo que busquéis por internet si no la conocéis, es el Observatorio Ciudadano Municipal. Es una herramienta de transparencia, porque creemos que la transparencia es la primera vía para acabar con la corrupción y con la deuda y con el despilfarro. Entonces hemos creado una herramienta que se está instalando ya en muchos municipios, y os invito a que, si pertenecéis a algún municipio y queréis hacer una acción ciudadana de búsqueda de transparencia, indaguéis un poco en este tipo de herramientas. En estos municipios, por poneros algunos de los ejemplos, ya por lo menos en 10 o 15 de ellos han declarado ilegítima parte de la deuda. O sea, el pueblo se ha empoderado a decir: esta deuda no la pagamos, esta deuda se ha causado en contra nuestra, se ha causado de espaldas a la población solo para favorecer a un 1% y no queremos pagar esa deuda, ¿no? Declarar ilegítima la deuda.
Y por mirarlo en un plano más europeo, por llamarlo de alguna manera, para ver que esto es posible y que se puede hacer, aunque muchísimos medios lo callen y no nos lo quieran contar, como bien ha comentado el compañero Tom, aquí muy cerca, al otro lado del Mediterráneo, tenemos un pueblo, el pueblo griego, que ha montado una comisión de la verdad sobre la deuda, ha montado una comisión para auditar la deuda, de la cual también nosotras como plataforma también formamos parte. Tenemos a un compañero, a Sergi Cutillas, que forma parte de esa comisión, algo que también es uno, creo que, de los grandes logros de la plataforma, que hemos conseguido unificar, no es que haya sido solo nosotros, sino a nivel europeo, hemos unificado la ICANN, que es una red de ciudadanos y ciudadanas contra la deuda, y como parte de esa red formamos también parte de esa comisión de la verdad sobre Grecia. ¿Se puede hacer? ¿Se puede declarar ilegítima la deuda? Eso de que los mercados nos darán la espalda y de que no habrá otra salida para esto es mentira. Ha habido países que ya lo han demostrado. El impago de la deuda se ha hecho muchísimas veces. España mismo lo ha hecho varias veces. El Generalísimo no quiso pagar la deuda que dejó la República, para no ir muy lejos. Y se puede hacer. Hay ayuntamientos, hay localidades que lo están haciendo, pero necesitamos más fuerza. Como bien hemos visto, el discurso de la deuda se está instaurando en todas las plataformas, en todas las manifestaciones. Es algo como muy transversal y nos alegra mucho desde la plataforma que sea así. Hemos visto que se ha incluido en esos programas políticos. Algunos decían impago y luego lo han cambiado por reestructuración. Flojea un poquillo ahí, pero bueno, está ahí, ¿no? Lo que es la auditoría de la deuda no es lo mismo, exacto, como dicen por ahí, no es lo mismo, pero por lo menos se pone encima de la mesa el hecho de que hay una deuda que no nos corresponde y que no queremos pagarla. Tenemos también la alegría, por decirlo de alguna manera, que estas nuevas fuerzas políticas, estas confluencias de personas que están apareciendo y que están intentando asaltar los ayuntamientos, todas ellas en su totalidad prácticamente llevan la auditoría de la deuda como uno de sus puntos. Entonces esperamos que ese proceso democrático y de empoderamiento ciudadano en esta semana que viene tome un buen camino y que de verdad las localidades, de verdad los municipios empiecen a auditar sus deudas, porque en el municipio está lo cercano, es donde tiene que estar más cerca del ciudadano y de la ciudadana, y ahí es donde tenemos que empezar a auditar y a decir que no debemos, no pagamos. ¡No debemos! ¡No pagamos! ¡No debemos! ¡No pagamos! ¡No debemos! ¡No pagamos! ¡No debemos! Pues a ver si nosotros nos organizamos mejor que nos está organizando. El grupo que va ahora es el grupo de trabajo auditoría de la deuda en sanidad. Mierda, no lo he Y dicho. anuncio que dentro de unos cuantos grupos, 4 o así, va a haber otra actuación de la Sinfónica. Perdonad, solo una cosa más. Necesitamos soldaditas y soldaditos, ¿vale? Esto de la deuda es un largo trabajo difícil. Solo quería comentaros que nos seguimos reuniendo semanalmente en el Patio Maravillas a las 7. Que no hace falta ser economista ni auditor profesional. Miércoles a las 7 de la tarde en el Patio Maravillas. No hace falta ser economista, ni auditor, ni nada. Cualquier persona puede venir y... Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queríamos agradeceros vuestra presencia y también deciros que a lo mejor nuestra intervención es un poco más concreta y pediros disculpas, porque evidentemente lo importante son los planteamientos generales que han hecho compañeros y compañeras que han intervenido anteriormente, especialmente pues Manolo, Liliana, Tony, porque efectivamente en el ámbito de la sanidad también se ha producido la precarización en el trabajo, como es por ejemplo el caso de los profesionales sanitarios. También se ha producido la debacle en la pérdida de miles de puestos de trabajo, tanto a nivel de hospitales como de centros de salud. Y en definitiva, también se ha producido un incremento de la deuda. Por todas estas razones, desde la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, de la que somos hijos o hijas, en el mes de abril del año 2013 invitamos
saludamos a Albano Dante y a Marta Sibina, que son, como sabéis, la mayoría de todos y de todas, son directores de la revista Café and Jet, para que vinieran a contarnos el proceso de corrupción del sistema sanitario en Cataluña. A partir de ahí constituimos un grupo de trabajo que venimos desde mayo de 2013 trabajando intensamente en intentar detectar dos cuestiones. La primera, las posibles tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas en el ámbito del sistema sanitario y en concreto en la Comunidad de Madrid. Ese es un punto. Y el otro es la identificación de la deuda de la Comunidad de Madrid, y a partir de la estimación de esta deuda, ver qué parte de esa deuda corresponde a sanidad e identificar la deuda ilegítima en sanidad para declarar el no pago de la misma. Esto es una cuestión fundamental, porque hay muchas organizaciones políticas ahora en el proceso electoral que están presumiendo de las auditorías, etcétera, etcétera, porque algo puede ser que está de moda, pero que en cambio no hacen hincapié en un aspecto fundamental, que es que sea ciudadana y además que la parte ilegítima de esa deuda se declare como no pagable. Bien, dicho esto, dentro del grupo de trabajo de auditoría de la deuda hemos creado dos comisiones. Una, como ya os he dicho, dedicada a las tramas de corrupción, y otra para la identificación de la deuda. En lo que tiene que ver con las tramas de corrupción, estamos en una primera fase que es de recogida de información. Y hasta el momento lo que hemos hecho ha sido, digamos, para que os hagáis una idea, es una mesa que se apoya en tres patas. Una de las patas sería identificar a los cargos políticos. Entonces, en ese sentido hemos venido recogiendo información de todos los cargos políticos que tienen o que han tenido representación desde el inicio del proceso del llamado proceso democrático hasta nuestros días. Y en ese sentido, para que os hagáis una idea, hasta el momento hemos recogido 6.086 cargos políticos en el ámbito tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado español. Esto significa que hemos recogido 2.178 informaciones sobre cargos políticos en el Congreso de los Diputados, 1.817 en el Senado, 1.060 en la Asamblea de Madrid y 901 cargos de gobiernos que se han constituido a nivel del Estado desde el inicio de las diferentes legislaturas. Y luego, por otra parte, que aunque no sean muy representativos cuantitativamente, pero sí cualitativamente, que son 130 cargos que están implicados en procesos relacionados directamente con la Comunidad de Madrid, llámese Gürtel o llámese Operación Pública. Aparte de esto, la otra pata de la mesa es la pata de las empresas. Y en este sentido estamos recogiendo información en lo que tiene que ver con las empresas, por una parte, de las personas que forman parte de los consejos de administración de las empresas, por un lado. Por otro, las empresas accionistas de una determinada empresa y, a su vez, esta empresa concreta, en qué otras empresas participa. Y para que os hagáis también otra idea, hemos recogido ahora mismo llevamos del orden de las 600 y pico de empresas implicadas tanto en adjudicaciones concedidas por parte de la Consejería de Sanidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como también de empresas que, aun estando implicadas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, también están implicadas en la concesión de contratos en otras comunidades autónomas. Porque esto es muy importante. La estrategia neoliberal es global y nosotros tenemos que dar una respuesta global a toda esta acción y estos, digamos, recortes que están produciendo en todos los ámbitos y en concreto en el de la sanidad. Para que os hagáis una idea también, desde el grupo de trabajo de auditoría ciudadana de la deuda en sanidad, hemos hecho un esfuerzo gigantesco, y lo digo porque es así, porque desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014 hemos recogido todas las adjudicaciones que se han hecho por parte de la Consejería de Sanidad a empresas privadas. Y para que os hagáis una idea, que ya esto está cerrado, a lo largo del año 2014 se han adjudicado 1.320 contratos a empresas privadas en el ámbito de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
por un valor de cerca de 575 millones de euros. Esto sin tener en cuenta todos aquellos contratos por importe inferior a 18.000 euros que, como sabéis, se adjudican en buena parte a dedo. ¿Qué significa esto? Pues significa que, según un estudio de la Comisión Europea que sacó en el año 2013 un estudio sobre corrupción, en concreto en el sector sanitario, ese estudio establecía que aproximadamente entre un 10 a un 25% de las contrataciones adjudicadas en el sector sanitario a nivel europeo era debido a sobrecostes derivados exclusivamente de procesos de corrupción. ¿Qué significa esto? Pues para que os hagáis una idea, en el año 2012 en la Unión Europea se gastaron aproximadamente 300.000 millones de euros en medicamentos y en tecnologías sanitarias, donde están implicadas la mayor parte de las empresas que forman parte del TTIP, como decía Tom, que presionan para que precisamente estos procesos cada vez se agudicen más. Bueno, pues para que os hagáis una idea, esos 300.000 millones han supuesto un sobrecoste solamente en procesos de corrupción entre los 30.000 y los 75.000 millones de euros en el ámbito de la Unión Europea. Eso solamente para que os hagáis una idea de la magnitud que conlleva estos procesos de corrupción en el ámbito, como ya os he dicho, en el ámbito global. Aplicado a la Comunidad de Madrid, pues como ya os he dicho, si en el año 2014 se adjudicaron contratos por 575 millones de euros, estamos hablando que solamente en sobrecostes derivados de procesos de corrupción estaríamos entre los 57 millones a los 110 millones de euros solamente en los contratos adjudicados por parte de la Consejería de Sanidad. ¡Ladrones! Una vez que ya terminemos, como os he dicho, estamos en fase de recogida de información, terminemos de recoger la información de estas empresas, como os he dicho, tendríamos cargos políticos, tendríamos consejeros que forman parte de las empresas y empresas accionistas y participadas. Pues a partir de una herramienta, digamos, que se suele utilizar como otras muchas, que se llama PAYEC, intentaríamos cruzar todos estos datos y en una fase determinada, que esperamos que sea para finales de este año, tendríamos un análisis de las tramas de corrupción o de las posibles tramas de corrupción entre, como he dicho antes, entre las élites económicas y el poder político. Bien, para no extenderme más, solamente hablaros de la otra comisión. Os he dicho que se formaron dos comisiones, una dedicada al análisis de las tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas y la otra dedicada a la identificación de la deuda. Bien, pues en una primera valoración de datos a partir del Banco de España, en el año 2013 la deuda de la Comunidad de Madrid ascendía a 23.000 millones de euros. 23.000 millones de euros. En el año 2003 aproximadamente estaba en el entorno de los 7.000 millones. Quiere decirse que en un periodo de 10 años la deuda de la Consejería de Sanidad se ha multiplicado por 3. Pero es más, es que en el año 2014 esa deuda ascendía a 24.632 millones de euros. Es decir, en 11 años estamos llegando ya a 3 veces y media de la deuda adquirida en el año 2003. Y lo más relevante de esto que os quería significar es que esta herramienta, como ya se ha dicho anteriormente, es la que se utiliza para someter a los pueblos, y en este caso a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente porque lo que se establece es que hay que hacer recortes para reducir la deuda. Bueno, pues es mentira, porque se ha recortado en sanidad, se ha recortado en educación, se ha recortado en servicios sociales, se ha recortado en justicia, y a pesar de ello la deuda se sigue incrementando de manera exponencial. No voy a extenderme más, solamente deciros que en paralelo con todo este trabajo que estamos haciendo, hemos visto que hay empresas que tienen un papel o que están teniendo un papel absolutamente relevante en el ámbito sanitario, del sector sanitario, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de todo el Estado español. Hemos elaborado un informe
que ya hemos sacado y está publicado desde octubre del año pasado, que es un informe sobre una de las empresas de seguros sanitarios más importantes y con mayor proyección en el ámbito no solamente de la Comunidad de Madrid, sino del Estado, que es Sanitas, y el informe se llama Sanitas Bupa, porque dentro de esa estrategia neoliberal, Bupa, que es la empresa de seguros sanitarios más importante del Reino Unido y que tiene una red tejida en el ámbito de 189 países de todo el globo terráqueo, pues ha comprado a Sanitas, y nos parecía importante el hacer un informe sobre esto, porque entre otras cosas en el informe lo que decíamos, que se ha visto comprobado, es que como consecuencia de los recortes en el sector sanitario y del deterioro del sistema sanitario público, las pólizas de seguros sanitarios se han visto incrementadas sustancialmente tanto en el ámbito de la Comunidad de Madrid como en el resto de las comunidades autónomas. Y luego estamos elaborando otros dos informes, uno sobre el que os he comentado, sobre la contratación pública de la Consejería de Sanidad en el año 2014, y otro también que nos parece fundamental, que es sobre uno de los lobbies más importantes que tienen presión en el ámbito del sector sanitario en el Estado, que es la Fundación IRIS, y que esperamos que para el mes de junio o el mes de julio tengamos este informe también a vuestra disposición. Bueno, no quería enrollarme más porque podríamos hablar de, por ejemplo, de cuestiones sustanciales y conclusiones muy relevantes que estamos sacando del informe de la contratación pública por parte de la Consejería de Sanidad, pero si queréis o bien en otro momento, pues ya tendremos ocasión de explicaroslo. Solamente quería terminar con una cuestión. Perdonad, ser un poquito breve porque como quedan unos cuantos grupitos aún, pues en la medida que podáis, ¿vale? Hola a todas. Se nos comentó que hablásemos del 15M, logros y propuestas. ¿Qué se ha podido? Se ha podido llegar aquí. Después de 4 años, el que estemos aquí, el que hayamos ocupado espacios con palabras, con acciones y con propuestas. ¿Qué se puede? Se puede lo que queramos si no abandonamos lo que son los modos utópicos, eso está claro. Democracia Real Ya fue un grano más dentro de lo que era la promovilización ciudadana, y eso es lo que seguimos necesitando, que la gente se movilice, que la gente siga estando aquí. Vamos atrás. ¿Cómo fue posible? Sí que se pudo leer con acierto en aquel momento que se vivía en el 2011, y por ello todos los que estaban trabajando ya en estafas manifiestas, como V de Vivienda, o como Juventud Sin Futuro, o como lo que eran ONGs que estaban ya en la calle como referentes, estuvieron también dentro de parte de lo que era en la plataforma de promovilización. Y entonces cogimos y dijimos que sí, que no solamente eran necesarios esos grupos, sino persona una a una, que estuviese en virtual, que estuviese en presente, que saliese a la calle, que era ahí donde nos teníamos que encontrar, a través de las redes sociales, entendiendo lo que estaba pasando en aquel momento en el resto de los países del norte de África, entendiendo lo que estaba pasando en ese momento, que eran redes que se estaban creando y de las cuales nos teníamos también que ocupar para al final acabar tocando la calle. Sí que se pudo entender con claridad que teníamos todos que tocarla, que todas las personas juntas estábamos ahí en la calle para poder escucharnos y vernos y romper con el individualismo este que conviene tanto a quien lo único que quiere es competencia y que desean solo la élite para ellos, y a partir de ahí, ya sea ilustrada, ya sea a través de partidos, para ellos tomar el poder y poder controlarnos. Sí se pudo contar con voces muy diversas el día 15 de mayo del 2011, y se pudo, a través de un discurso de ruptura con el posibilismo y conectar con personas que salimos en todo el Estado, en más de 50 plazas que estuvimos sumidas, y que clamábamos la necesidad de cambiar las cosas desde la raíz, más allá de cualquier crisis o estafa actual, y seguramente recurrente en el futuro, cuando nos digan que esta crisis